Queridos hermanos y amigos, Dios me los bendiga. Es un gusto estar con ustedes en un video más aquí en nuestro canal Dios en mi vida alcanzando almas. Y en esta ocasión queremos compartir contigo una enseñanza que tiene por título Haz que Dios te mire. Lo vuelvo a repetir, haz que Dios te mire. Y para comenzar esta enseñanza, quiero compartir contigo el versículo que está escrito en el Evangelio según Mateo capítulo 6, versículo 6. Y en esta ocasión te lo comparto en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice de esta manera la palabra de Dios: pero tú, cuando ores, entra a tu cuarto, cierra la puerta y habla con tu Padre. Así recibirás recompensa de tu Padre, porque Él ve todo lo que se hace en secreto. Aquí, primeramente, vamos a resaltar dos puntos importantes. Nos habla que cuando nosotros oremos, entremos en un lugar especial, en un lugar íntimo, en el cual nosotros vamos a estar en oración con nuestro Padre que está en los cielos. Y esta parte también quiere decir que nosotros tenemos que despojarnos de varias cosas o de diferentes actividades para poder entrar. ¿Sí? Tenemos que dejar otras actividades, por ejemplo, hacer un lado el mirar la televisión, el mirar una serie. Tenemos que despojarnos de todas esas actividades, tal vez dedicar un tiempo especial, un tiempo hermoso para estar delante de la presencia de Dios. Porque estamos en lo secreto, únicamente eres tú y Dios. Es Dios y yo. Pero también hay algo importante que llama muchísimo mi atención, porque cuando dice que nosotros estamos en oración con el Padre, pues nosotros estamos hablando y hablando. Y pudiéramos pensar, yo hablo y Dios me escucha, y ciertamente hay versículos que nos dicen de la Biblia que Dios que está en los cielos escucha cada una de nuestras oraciones y peticiones, y conforme a su voluntad recibimos todo lo que nosotros pedimos. Pero aquí este versículo en Mateo 6:6 llama mi atención porque dice Jesús que el Padre, que recibiremos una recompensa de nuestro Padre porque Él ve, Él mira, Él se da cuenta, Él te observa cuando estás en lo secreto. Él te observa cuando estás en ese cuarto, en esa habitación, únicamente tú y Dios, orando. Él te mira. Ahí lo curioso es que el versículo no te dice que Dios te escucha, sino que el versículo te está mencionando que Dios te ve. Otras versiones dicen que Dios te observa, que Dios te mira. Él mira la acción, mira todo lo que tú hiciste o tuviste que hacer, despojarte de otras cosas. Él lo mira para dedicarte únicamente a Él. Eso es lo que Dios mira. Y a partir de lo que Él mira en ti, por esa acción, Él te recompensa. De ahí viene la recompensa, demostrarle a Dios, hacer que Dios nos mire, que estamos completamente dedicados a estar delante de su presencia. Es como dijo el profeta Elías cuando dice, él vive Jehová, que no lloverá si no es por su palabra, pero antes dice también, vive Jehová en el cual yo estoy delante de su presencia. Entonces, Dios mira todo lo que hemos hecho posible nosotros para estar delante de su presencia, para buscarlo, para dedicarnos a Él, para estar con Él. Él lo mira. Y quiero reforzar esta enseñanza con ejemplos en la Biblia. Y el primer ejemplo que te voy a colocar, porque te voy a compartir dos, es en el libro de los Jueces, capítulo 6, versículo 6. En el capítulo 6, en el libro de Jueces, nos hablan acerca del llamado de Gedeón. Y voy a comenzar, capítulo 6, verso 6, dice, de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Dios permite que Madián invada al pueblo de Israel, que Israel sea sometido, que Israel, en cierta manera, por esa sumisión de parte de Madián, Israel comenzó a sentir temor, tanto fue su miedo que tuvieron que abandonar sus casas, sus hogares, y tuvieron que salir corriendo, huyendo y esconderse a las cuevas más cercanas, porque los madianitas los atacaban. Los madianitas acabaron con todo, con sus cosechas. Es más, no permitían que ni el propio ganado de Israel, los animales que tenía el pueblo de Israel, pudieran comer, porque acababan con todo. Ese era el nivel de maldad de este pueblo sobre Israel. Entonces los israelitas se van, entran a cuevas, y ahí escondidos con miedo, ellos clamaron a Jehová.
clamaron, dice la palabra. Pero también hay otra parte, más adelante, después de ese clamor, porque todo el pueblo de Israel, todo el pueblo se unió. Yo me quiero imaginar pensando esto en que todos dirían, Dios nos ha salvado, nos salvó de la mano de los egipcios, nos ha salvado de otros pueblos, nos ha dado la victoria en otras ocasiones ante otros pueblos. Entonces Dios nos puede salvar de esto. Yo me lo imagino así, tal vez a alguien levantándose y diciendo esas palabras. Pero ellos estaban en miedo, estaban con temor y ellos clamaron. Y entonces dice la palabra que llega un profeta de parte de Dios y les comienza a hablar y a decir varias cosas, y entre ellos está esta parte. Te invito a que leas completo el capítulo 6. Y dijo el profeta, una de las partes que dijo el profeta fue, y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Lo más curioso que si tú lees las palabras del profeta que envió el Señor al pueblo de Israel, el profeta nunca le dice, yo los voy a salvar. Les hace recordar lo que Dios hizo, de cómo los salvó de los egipcios, de cómo los instruyó diciéndole que siguieran únicamente a Dios y no a otros dioses. Pero en esas palabras nunca les dijo, yo los voy a salvar. Y no quiere decir que el clamar unidos, el estar clamando o unirse todos para un propósito sea malo, sino que quiero que notemos que entre todo este pueblo que clamó, yo me imagino que había un hombre de nombre, un joven llamado Gedeón. Posiblemente Gedeón también estuvo ahí durante todo ese clamor, porque todos los israelitas se unieron a clamar y pedir ayuda de Jehová. Pero hubo un varón llamado Gedeón que decidió salir, decidió abandonar las cuevas, decidió ir y esconder el trigo, decidió salir de donde estaba. Posiblemente tenía temor Gedeón. Posiblemente cuando llegó Gedeón y estaba escondiendo el trigo, posiblemente tenía miedo y estaba al tanto, escondiendo el trigo, pero al mismo tiempo observando que los madianitas no llegaran. Pero aún con ese miedo, Gedeón salió. He escuchado a veces a quienes dicen que Gedeón era un joven temeroso, con miedo, pero al final fue valiente, porque no se quedó como con sus otros compatriotas en las cuevas. Él decidió salir y a causa de eso, ¿qué pasó? Dios lo vio. Dios sabía, Dios ya había visto lo que iba a hacer Gedeón, sabía lo que Gedeón estaba haciendo, que aunque tuvieran temor, él estaba dispuesto a salir y hacer algo más, a despojarse de algo para cuidar de su propia familia. Y entonces a este varón Gedeón, dice Jueces 6:11, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y entonces ahí cuando el ángel le dice, varón esforzado y valiente, Jehová está contigo. Dios tuvo que mirar la acción de Gedeón para poner un propósito en su mano. Dios tuvo que mirar esa acción de Gedeón para encauzarlo en el camino de Dios. El pueblo clamó, pero de todos los que clamaron, únicamente una persona estuvo dispuesta a realizar algo más y demostrarle a Dios su valor, demostrarle a Dios sus intenciones, su voluntad, demostrarle a Dios que a pesar de todo, Él iba a seguir adelante. Y eso es lo que Dios quiere ver en nosotros, para que Él coloque en nuestras manos ese propósito. Y quiero compartirte otro ejemplo, un ejemplo muy grande, que posiblemente ya lo conoces, y quiero traértelo a memoria, Moisés. Recuerda que Moisés estuvo bajo el cuidado de la familia real del pueblo de Egipto y creció en las enseñanzas del pueblo de Egipto y estaba en una posición grande en ese pueblo. Pero cuando Moisés, en cierta manera, reconoce a su pueblo, dice en Éxodo 2:12, te lo coloco en la Nueva Traducción Viviente, entonces Moisés miró a todos lados para asegurarse de que nadie lo observaba y mató al egipcio y escondió el cuerpo en la arena.
Un versículo antes nos dice que estaba un egipcio golpeando, maltratando a un hebreo, a uno de los compatriotas de Moisés. Y Moisés, al ver que ese egipcio estaba maltratando, estaba golpeando a su hermano, a su compañero, a su compatriota, Moisés decidió actuar. Moisés decidió hacer algo. Fue en la defensa, fue en la justicia de ese varón que estaba siendo maltratado. Pero Éxodo 2:12 nos dice que Moisés, antes de actuar, él dice que miró a todos lados, tuvo temor, tuvo miedo que alguien lo mirara que estaba haciendo o que alguien lo viera. Tuvo temor. Se aseguró primeramente de que nadie lo observara y una vez que se dio cuenta que nadie lo estaba mirando, entonces decidió actuar. Lo más curioso es que sí lo observaron. Lo más curioso es que en un versículo siguiente, en el versículo 14, dice, la Biblia nos expresa que habían dos hebreos que estaban discutiendo. Y entonces Moisés se acerca y dice en Éxodo 2:14, también nueva traducción viviente, el hombre le contestó, ¿quién te nombró para ser nuestro príncipe y juez? ¿Vas a matarme como mataste ayer al egipcio? Entonces Moisés se asustó y pensó, todos saben lo que hice. Y esto es lo que provocó que Moisés huyera y fuera al desierto. Esto quiere decir que aunque Moisés miró antes de ir contra el egipcio, antes de ir a defender a su compatriota, Moisés dice que miró y observó para que nadie se diera cuenta de lo que iba a hacer. Y dice que él que no vio a nadie, pero el versículo 14 me está diciendo que sí hubo alguien, sí había alguien ahí. Y ese alguien, si Moisés no lo vio es porque estaba escondido. Y se trataba no de un egipcio, sino de otro hebreo. Y ese otro hebreo que miró a Moisés, ahí estaba escondido. Ese otro hebreo estaba mirando también cómo su compatriota estaba siendo maltratado por otro egipcio. Lo miró. Sin embargo, esa persona no decidió actuar. Lo que sí decidió hacer fue decirle a todos, yo miré a Moisés y este estaba matando a un egipcio, mató a un egipcio. Eso sí le dijo a los demás. Pero no decidió actuar e ir en defensa de uno de sus compatriotas, amigos, compañeros, hermano. No decidió actuar. En cambio, Moisés, aunque tuvo miedo que todos lo miraran, actuó en justicia por esa persona. ¿Y en quién puso el propósito más grande Dios? En Moisés, para salvar al pueblo de esos años de esclavitud. ¿Por qué Moisés? Porque Dios no iba a poner el propósito de salvar al pueblo de Israel, el pueblo de Dios, no lo iba a colocar en las manos de alguien que no podía ni dar su vida misma para salvar a uno de sus compatriotas. Porque Dios sabía, si colocaba en ese propósito tan grande, en aquel que no pudo salvar a uno, mucho menos iba a dar la vida por salvar a miles. Eso miró Dios. En cambio en Moisés estaba, si dio la vida, aunque con temor decidió actuar para hacer justicia, para defender a esa persona que estaba siendo maltratada. Y que sabía Moisés que podía traer muchísimos cargos contra él. Moisés dio la vida por esa persona. Entonces, si dio la vida por uno, Dios miró y se dio cuenta que Moisés estaría dispuesto a dar su vida por miles. Por eso Dios colocó el propósito de la salvación del pueblo de Israel en manos de Moisés. Porque Dios miró la acción de Moisés. Dios lo vio. Cuando Moisés rescató, salvó a su compatriota, a su compañero, a su hermano, Moisés ni siquiera, la Biblia no nos dice que haya orado. La Biblia no nos dice que Moisés tal vez haya cerrado sus ojos y haya dicho, Señor, sálvalo porque es mi amigo. No, Moisés decidió actuar. Es más, en este punto Moisés aún no conoce quién es Dios. No lo conoce todavía, porque sabemos que cuando está delante de Dios ahí en la zarza, Moisés pregunta por él y le pregunta, ¿quién eres? Aquí Moisés aún no conoce a Dios y mucho menos tal vez tenía en esa parte
esa enseñanza de orar y de hablar con Dios. Sin embargo, a pesar del temor, decidió actuar. Muchas veces nosotros oramos y pedimos y siempre decimos a Dios, Señor, hazlo conforme a tu voluntad. Sí, pero ¿qué puedes hacer tú también? ¿Qué está en tu área? ¿Qué está en tu parte? ¿En tu campo? ¿Qué está en tu campo para que tú lo hagas? Dios tiene que ver que tú tienes que demostrar una acción. Te voy a poner un ejemplo. Yo te puedo decir que, imagínate que está alguien orando y diciendo, Señor, te pido porque mi pueblo sea alcanzado, porque mi pueblo conozca tu palabra, porque mi pueblo alcance tu salvación y conozcan a tu Hijo Jesús. Y esa persona ya oró de esa manera. Pero la persona que oró nunca dedicó un tiempo para evangelizar. Nunca dedicó un tiempo para conocer la Biblia y para saber qué palabra poderle decir a alguien. Es más, cuando platicaba con otras personas, tal vez platicaba de todo menos sobre Dios. Pero sin embargo sigue pidiendo que los demás sean salvados. Dios tiene que ver que si tú estás pidiendo algo en oración, tú también te esfuerces, tú también muestres, tú también le hagas ver que tú estás dispuesto a hacer lo que te corresponde, hacer o cumplir lo que está en tu lado para hacerlo. Y ya Dios se va a encargar de lo demás. Pero Dios tiene que mirar primero algo en ti para que coloque ese propósito tan grande. Dios tiene que asegurarse de que en ti está la disposición, el valor, la justicia, que en ti está algo, que en ti está esa gran disposición para que entonces se haya colocado ese propósito. Como te vuelvo a repetir, Dios no le pudo haber dado el propósito de salvar al pueblo de Egipto a cualquier hebreo. Habían tal vez 2 o más que estaban mirando al hebreo que estaba siendo maltratado. Y lo vuelvo a decir, Dios no iba a colocar la salvación del pueblo en manos de alguien que nunca se atrevió a salvar a uno, porque sabía que si no pudo salvar a uno, menos iba a poder salvar a los demás. Por eso la enseñanza de hoy, haz que Dios te vea. Espero que esta enseñanza sea de bendición para tu vida, porque ese es el propósito, que sea de bendición para tu vida. Y te invito a compartir este video con otras personas, compártelo tantas veces sea posible para que más personas conozcan de este mensaje y más personas actúen, más personas se atrevan, más personas le digan a Dios, Señor, aquí estoy y quiero que tú me veas, quiero que tú me mires. Entonces, comparte el video, dale like y suscríbete al canal porque estaremos compartiendo más videos, más enseñanzas. Dios te bendiga, querido hermano y querido amigo. Amén.